Bienvenidos a las charlas pastorales. Este es el episodio número 6 de la temporada número 106. Y bueno, gracias a Dios que podemos estar juntos nuevamente. Recientemente por ahí en un evento que hubo de mujeres pusieron algunos de los errores y horrores que a veces cometo mientras estamos grabando, ¿verdad? Y no sabía que me estaban grabando. Entonces, bueno, fue muy divertido. Espero que también haya sido para ustedes divertido todos esos furcios les llaman, o bloopers, o no sé cómo les llamarán. Pero bueno, es cuestión de la vida y vale la pena reírse de todas esas cosas. Así es que, pues, Dios les bendiga y esperando también que el día de mañana podamos vernos en nuestras reuniones presenciales, esperando también que puedas estar en nuestras reuniones en línea, que por cierto, hemos estado poniendo algunos temas y mensajes que yo hago con algunas mujeres, pastoras de las diferentes sedes, las estoy invitando, y líderes de la iglesia para compartirnos de la palabra de Cristo. Así es que y lo hacemos muy dinámico, así es que no se las pierda. En caso de que usted todavía esté en casita, que ya lo dudo mucho, ¿verdad? Que se ande todavía cuidando, pero por si hay alguien que todavía se quede en casa, y si no, vaya a la presencial y luego también véanos en línea, son mensajes diferentes. Dios les bendiga a todos. Entonces vamos ahora sí a nuestra pregunta el día de hoy. El capítulo número 11 del segundo libro de Samuel, David en el trono, David guerrero, David no va a la guerra, David mira a una mujer, David la trae, David se acuesta con ella, se llamaba Betsabé. La deja embarazada, mata al marido. Esa es una de las partes más oscuras en la vida de un hombre llamado David. Aquel del que se decía el dulce cantor de Israel. Aquel del que se decía que peleaba las batallas del Señor. Aquel que incluso la Biblia dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. E incluso se dice de él que fue fiel a su generación. Pero tuvo momentos difíciles y duros. Tuvo crisis de fe. O sea, su fe tambaleó, su entrega, su consagración. Se los leo un pedacito nada más. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces envió David a preguntar por aquella mujer. Ahí está la pregunta. Envió a preguntar por aquella mujer. ¿Quién es ella? Y entonces aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Fíjate bien. Y se lo dijeron. Mujer de Urías Eteo. Parece que no le importó. Y luego dice la palabra de Dios. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y ella vino a él. No se quedó, no puso resistencia, Y luego dice la escritura, y él durmió con ella. Luego ella se purificó y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Luego después hay toda una trama para traer al esposo para que se acostara con su mujer y entonces pues se dijera que estaba embarazada de Urías. Y hasta lo emborracha David para que se acostara, porque no quería acostarse con su mujer. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que a final de cuentas lo manda a matar a Urías, el rey. Y dice la escritura, ¿verdad? Después de todo esto, así. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. El pecado. El pecado es una tragedia. A veces nos reímos del pecado porque la gente es chistosa hasta para pecar, o somos chistosos para pecar. Pero a final de cuentas sigue siendo la peor de las tragedias. La Biblia dice que el pecado es lo que hace división entre nosotros y Dios. David iba bien,
Pero dice el dicho que tanto va el cántaro al pozo que termina quebrándose. Entonces hubo cosas desde antes que David no preparó, y una de ellas era quedarse cuando todo el mundo iba a la guerra. Una vida, momentos de ocio, se levantó de la cama en la tarde, dice la Escritura. Y luego el poder que ejercía. Entonces todo eso preparó la escena de la caída. Porque David no cayó de la noche a la mañana, ya venía preparándose. Además, él tenía problemas con las mujeres. ¿Por qué? Porque desde antes ya habíamos leído en la Biblia que andaba agarrando aquí una mujer allá, y al rato ya tenía un montón de mujeres. Entonces él tenía algún problema con la situación del sexo. Y entonces vino la caída. Y fue desagradable a los ojos de Dios, porque una cosa llevó a la otra y a la otra y a la otra. Y parece que es un cuento de nunca acabar. ¿Qué les quiero yo dejar en su corazón? Lo primero que quiero decirles es: cuida tu vida y tu pureza. Mantente en la integridad de tu corazón, mantente en la integridad de tu cuerpo. La Biblia habla de muchos pecados que hay y que se cometen en el área sexual. ¿Por qué no se la dedicas al Señor tu sexualidad? Aunque seas casado o casada, tu sexualidad debe ser también dedicada para la gloria de Dios, y puedes tener una sexualidad con toda libertad y bendición con la persona que tú elegiste, con quien te casaste, porque dentro del matrimonio el sexo es una de las más grandes bendiciones. Así es que yo quiero animarte a vivir en pureza. Huye de las pasiones, no le des lugar al diablo. No te des concesiones, no hagas justificaciones mentales y no te enamores de alguien cuando tú ya eres una persona comprometida con tu esposa, con tu esposo. Pero también, si tú eres soltera o soltero, también debes cuidar tu corazón. Espérate hasta el matrimonio para tener las relaciones sexuales que Dios permite en el matrimonio y que son de gran bendición. Así es que, pues te dejo estos pensamientos. Que el Señor bendiga tu vida. A veces en los pecados sexuales hay las peores consecuencias. A final de cuentas, todos los pecados son malos delante de los ojos de Dios y le ofenden, pero hay algunos que tienen mayores consecuencias. David lo vivió. Después de esto, David nunca volvió a ser la misma persona, nunca, jamás. Escribió sendos salmos como el 32 y el 51, donde habla de su arrepentimiento y la clase de vida que estaba llevando ahora, y todo por haber pecado y haber asesinado a una persona. Eso tiene un remedio, por supuesto. Jesucristo para nosotros es nuestro Salvador. Él perdona todos nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos, pero a veces de las consecuencias no nos libramos. Que el Señor bendiga tu vida. Nos vemos el día de mañana en las reuniones presenciales o en línea, o si no, el próximo martes en nuestra siguiente charla pastoral, temporada ya 107, o si no, en el programa Nicodemo. Recuerda, hasta el día 19 es cuando estamos precisamente ya en todo, preparando un nuevo tema. Nos estamos viendo o escuchando o compartiendo. Dios les bendiga a todos. Hasta la siguiente.